Un cordial saludo. Vamos en esta sesión a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. En esta primera sesión, en esta primera parte, vamos a ver un método que es el método de sustitución. Eh, los sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 significa que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues es lo correcto para poderlo resolver. Si hay dos ecuaciones, deben haber tres incógnitas. Si hay tres ecuaciones, si hay tres incógnitas, deberían de haber tres ecuaciones para poderlo resolver correctamente con una sola solución, una única solución. Bien, existen diferentes métodos. El método de sustitución es el que vamos a estudiar en esta sesión. También existe el método de reducción, el método de igualación, el método de determinantes y el método gráfico, que se grafica cada una de las dos ecuaciones, se grafica, son ecuaciones lineales, se grafican, y el punto de corte, donde se crucen las dos ecuaciones, esa es la solución para las dos variables, las dos coordenadas en el plano cartesiano. Pero entonces vamos a ver uno por uno los métodos. Entonces vamos a iniciar con una situación problema. Y de acuerdo a esa situación problema, vamos a plantear el sistema de dos ecuaciones. Ese mismo sistema de ecuaciones, ese mismo problema, lo vamos a resolver por igualación, por reducción, por sustitución, por determinantes y por el método gráfico, y vamos a observar, vamos a verificar que obtenemos el mismo resultado. Entonces, primer método que vamos a trabajar es el método de sustitución. Método de sustitución. Bien, entonces vamos a tener una situación problema. Es la siguiente. La edad de Andrés más la edad de Valentina suman la edad de Andrés más la edad de Valentina suman 45 años. Si la edad de Andrés es el doble de la edad de Valentina, ¿cuál es la edad de cada uno? Bien, es un problema muy fácil, muy sencillo, que lo podríamos realizar a ensayo y error, a prueba de error en la mente. ¿Sí? Son números muy fáciles de manipular, muy fáciles de trabajar. Sin embargo, la idea es que lo plasmemos, ese enunciado lo plasmemos en un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a llamarle a cada variable, vamos a cada incógnita le vamos a llamar con una variable. Entonces vamos a llamarle A minúscula a la edad de Andrés.
y vamos a llamarle a V minúscula a la edad de Valentina. Esas son las dos incógnitas. En las ecuaciones procuramos que las incógnitas, las variables, sean letras minúsculas. ¿Sí? Entonces, por eso. Entonces vamos a mirar, en el enunciado se deben encontrar implícitas las dos ecuaciones. La edad de Andrés más la edad de Valentina suman 45 años. Entonces escribimos A más V igual a 45. Si la edad de Andrés es el doble, esa es una ecuación ya. Ahora la otra, si la edad de Andrés es el doble de la edad de Valentina, si la edad de Andrés es el doble de la edad de Valentina, ¿cuál es la edad de cada uno? ¿Cuál es la edad de Andrés? ¿Cuál es la edad de Valentina? Bien, entonces esta sería la ecuación número 1. Así podríamos llamarle ecuación 1. A más V igual a 45. Y esta es la ecuación 2. Lo ideal de las ecuaciones es organizarlas. Siempre debemos procurar organizarlas. ¿Por qué? Para este primer método de sustitución no es indispensable que estén organizadas las ecuaciones, no es necesario. Aunque si lo hacemos no estaría de más. En el método de reducción y en el método de determinantes es obligatorio que las ecuaciones estén organizadas. ¿A qué me refiero con que estén organizadas? A lo siguiente. Vamos a dejar las a's, la variable a la vamos a dejar de primera. Entonces sería a, de primera. El término con la variable v lo vamos a dejar de segundo, así como esta, a más v, entonces el término de la variable v de segundo. Entonces aquí v está a la derecha, debemos pasarlo a la izquierda, como está sumando, pasaría a restar a menos 2v igual. ¿Qué nos queda a la derecha? Si 2v estaba sumando a la derecha, pues estaba sumando con el 0, ¿no? Paso a la izquierda a restar, entonces a la derecha nos quedó 0. Entonces ahí estaría organizada la ecuación número 2. O sea, esta y esta ecuación son las mismas. Lo que pasa es que aquí está ordenada. ¿Sí? Entonces, el término independiente, cuando ordenamos una ecuación lineal, nos debe quedar a la derecha. En este caso, el término independiente es 0. En la primera ecuación, el término independiente es 45. Así es como debemos organizar las ecuaciones lineales. Muy bien. Ahora, sustitución. ¿En qué consiste sustitución? Sustitución consiste en despejar una variable en una ecuación y reemplazarla en la otra. En eso consiste el método de sustitución. Eso es lo que vamos a hacer. Despejar una variable en una ecuación y se despeja y se reemplaza, se sustituye en la otra. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a despejar miren, aquí tenemos 4 posibilidades. Despejar a en la ecuación 1 y reemplazarla en la ecuación 2. Esa es una posibilidad. Si alguien lo intenta hacer por ahí, está bien. Despejar v en la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda. Está bien.
Despejar A en la primera, que ya está despejado por el mismo enunciado, ¿no? A igual a 2b. Bueno, despejar A en la segunda ecuación y reemplazarlo en la primera, está bien. Despejar V en la segunda y reemplazarlo en la primera, está bien. Hay 4 posibilidades para empezar el ejercicio. Hay 4 caminos que podemos tomar. Tomemos el más fácil. ¿Cuál es el más fácil? En la segunda ecuación ya está despejado A. Entonces tomemos ese camino. Entonces despejar. Entonces un camino, uno de los 4, despejar A en la ecuación 2. Despejar A en ecuación 2. Y reemplazarlo en ecuación 1. Siempre se debe reemplazar en otra ecuación. Reemplazar en ecuación 1. Bien, entonces en la ecuación 2. En la ecuación 2 se nos dice que A, en la ecuación 2, ya está despejada, o sea, del inicio viene despejado. Del inicio, entonces ya no tenemos que despejarlo. Ya viene despejada del comienzo. Si no viene despejada, pues lo despejaríamos. Por ejemplo acá, mire, en esta forma. A menos 2v igual a 0. Despejo A. ¿Cómo despejo A? Pasando el menos 2v, pasándolo a la derecha como 2b. 2v. Es lo que está acá. Entonces, en la ecuación 2, A es igual a 2v. Y ahora se reemplaza en la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1, ¿qué dice? La ecuación 1 nos dice que A más V es igual a 45. Entonces, ¿en qué consiste la sustitución? Entonces vamos a sustituir o reemplazar este valor de A, lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, simplemente al reemplazarlo A por 2V, escribimos 2V más V igual a 45. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahora? Una sola incógnita. Ese es el objetivo. Se sustituye o se reemplaza con el objetivo de tener una sola incógnita. 2V más V sería 3V. 3V igual a 45. Bien, ahora terminamos de despejar V, que es la de Valentina. El 3 está multiplicando en la V, pasaría a dividir al 45, de donde la edad de Valentina es 15 años. 15 años. Ahora necesitamos hallar la edad de Andrés. ¿Cómo hallamos la edad de Andrés? Nos regresamos. Ahora nos regresamos. ¿A dónde nos regresamos? Al lugar más fácil. ¿Sí? Nos regresamos donde encontremos la variable desconocida, que es A, en términos de la variable ya hallada, ya encontrada. Nos encontremos, entonces en este caso, donde encontremos A en términos de V. A en términos de V.
Y ahí sería. Entonces, podemos decir que A es igual a 2V. Y V ya lo hallamos, la edad de Valentina, que es 15. Por tanto, la edad de Andrés es 30. Entonces, ya como respuesta, decimos que Andrés, su edad son 30 años y Valentina ...15 años. Entonces, de esa forma se utilizó el método de sustitución. ¿Sí? Eso fue lo que se hizo acá. Se utilizó el método de sustitución para solucionar un sistema de 2×2. También se hubiera podido... Habían 4 formas de hacerlo. Ahí lo hicimos de una forma. Vamos a devolvernos el sistema de ecuaciones. Devolvámonos. Bien, ese es el sistema inicial de ecuaciones de donde partimos. De donde se partió. El problema ya lo solucionamos. Ya obtuvimos la respuesta. 15 y 30 años. Ahora, había 4 posibilidades para abordar ese ejercicio. 4 caminos. Vamos a escoger otro cualquiera. Vamos a despejar V en la primera ecuación, por ejemplo. Despejar V nos tiene que dar lo mismo. Lo vamos a hacer es como práctica de utilizar el método de sustitución. Entonces, vamos a hacerlo como práctica. Esto no es que toque hacerlo 4 veces siempre, ¿no? Se hace por un solo camino, pero vamos a hacerlo otro como práctica. Entonces, vamos a abordar este camino. Vamos a despejar V en la ecuación 1. Despejar V en la ecuación 1. ¿Cómo nos quedaría despejar V en la ecuación 1? Entonces, en la ecuación 1 dice A más V igual a 45. Entonces vamos a despejar V. ¿Qué hay que hacer? Pasar la A para este lado. Entonces sería 45 menos A. 45 menos A. Y ahora se sustituye en la otra ecuación, ¿no? No podemos sustituir en la misma porque no llegamos a nada. No nos serviría. Entonces se sustituye, si despejamos en la ecuación 1, entonces se sustituye en la otra, ¿no? En la ecuación 2. Pues para que nos sirva de algo, porque sustituir en la misma ecuación 1 no nos sirve para nada. Ahora acá, la ecuación 2 dice A menos 2V es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? V nos dio esto. V, 45 menos A. Vamos a reemplazar ese valor ahí. Reemplacémoslo. Entonces aquí sería A menos 2 y no voy a escribir V, voy a escribir por lo que lo voy a sustituir. ¿Por qué lo voy a sustituir? Por 45 menos A. Es importante, como aquí está multiplicando, el 45 menos A debe estar entre paréntesis, porque todo eso es lo que se va a multiplicar por 2. Es decir, todo esto es el valor de V, 45 menos A. Y todo ese 45 menos A se multiplica por 2. Entonces es importante 2 por y abrir paréntesis, ¿sí? Para que quede multiplicando a toda la expresión. Igual a 0. Listo. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Una solita, que es A. Una sola incógnita A. Una sola incógnita A. Entonces ya podemos despejar el valor de A. Solo es cuestión de hacer las operaciones y organizar la ecuación. Entonces A, organicémosla. A menos propiedad distributiva 2 por 45. Siguiente propiedad distributiva
menos por menos más, 2 por A, 2A, igual a 0. Bien, ahora terminemos de escribir A menos 2 por 45, 90, más 2A igual a 0. Términos semejantes, A más 2A. A más 2A es igual a 3A. 3A menos 90 es igual a 0. Ahora, ahí ya podemos despejar el valor de A. El menos 90 que está a la izquierda lo pasamos a la derecha a sumar. 3A igual 0 más 90, 90. Ahora, el 3 que está multiplicando la A pasa a dividir y nos queda que A es igual a 90 sobre 3. Es decir, A es igual a 30. Nos dio exactamente lo mismo. Así son las matemáticas. Desde que los procedimientos se utilicen bien, no importa cuál camino tomen, ¿sí? Desde que se opere correctamente, debemos llegar al mismo resultado. Entonces, ya encontramos una respuesta, A vale 30. Ahora, ¿qué debemos hacer? Devolvernos. ¿Devolvernos a dónde? Donde esté la otra incógnita en términos de la llave. Es decir, ¿cuál es la otra incógnita? V. Es la otra incógnita, V. Donde esté V en términos de A. ¿Dónde está? ¿Acaso solo está aquí? Nos regresamos a este punto. Ahí está la otra incógnita en términos de A. Puede ser lo más fácil, ¿no? Ya está V en términos de A. Simplemente reemplazar. Entonces, V sería igual a 45 menos A. Pero A, ¿cuánto vale? A vale 30. 45 menos 30 igual a 15. Ahí están entonces los dos resultados. Las dos incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Y hemos solucionado el sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Entonces, en la próxima sesión, en el próximo video, vamos a resolver este mismo sistema de ecuaciones, pero ya no por el método de sustitución, vamos a hacerlo por el método de igualación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Espero que les haya servido y que cualquier situación que ustedes vean de dos incógnitas con dos ecuaciones, cualquier problema de dos incógnitas que se comporten linealmente, ¿no? Que tengan un comportamiento lineal, lo puedan solucionar haciendo este planteamiento y puedan utilizar este método de sustitución o cualquiera de los otros. Muchas gracias.